Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos acá reunidos mirando en el día de hoy la lectura titulada Interrogante de Job, mirando el libro de Job, capítulo 23 y capítulo 24. Asimismo, vamos a comenzar en este momento con una oración. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de reunirnos delante de tu presencia nuevamente, estudiando tu palabra. Gracias, Padre, por darnos la fortaleza para poder llegar hasta este momento. Señor, gracias por todos los libros que hemos podido cubrir hasta ahora. Pedimos que sigas motivando y alentando a cada hermano y cada hermana, Padre, que estudien tu palabra, que lean a sí mismos, Señor, las escrituras y que podamos diariamente buscarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos, nuevamente. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Job, ¿verdad? Lo que pasa cuando llegan los amigos, lo que dicen los amigos, en medio de la adversidad, la aflicción, la angustia que estaba experimentando Job. Vemos entonces que mm, algunas veces en nuestras vidas, como pasa en la historia de Job, podemos quizás preguntarnos la pregunta, ¿dónde está Dios? Y esta pregunta es algo que nos puede pasar a nosotros, pero también la vemos hasta en los tiempos de Job. Job 23, del 8 al 12 dice, contiene una mezcla de duda, pero también contiene una mezcla de confianza. Job había guardado los caminos de Dios, obedecido sus mandamientos, y aún, cuando dice, y aún guardé las palabras de tu boca más que mi comida. Capítulo 23, versículo 12 nos dice. Y sin embargo, a donde quiera que Job se volviera en su crisis, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, parecía, podríamos decir, ¿verdad?, que Dios no se encontraba en ese lugar. Aunque Job no podía juntar las piezas del rompecabezas, se dio cuenta de que Dios sí lo podía hacer. Y ahí estaba la clave. Porque Dios quería que Job confiara en él sin preguntar. Confianza, hermanos, no conocimiento, ese era el asunto. No era el entender, el saber y guiarse por eso, sino el confiar en Dios de corazón. Armar un rompecabezas es un buen entretenimiento para la familia después de la cena. Em, Habiendo dicho eso, podemos comparar, ¿verdad?, el armar un rompecabezas con entender lo que es el coordinar todas las piezas de la situación y de la vida para luego poder obtener un trabajo que es excelente al poder completar esa creación. En cada ciclo de debate con los amigos, el tono acusador de los consejeros de Job se torna más persistente y más mordaz. En el primer ciclo hablan sobre los impíos y los justos, en el segundo ciclo los impíos, y ahora en el ciclo tercero, el blanco de su abuso verbal es claramente Job mismo. Podemos ver y entender, hermanos, que un gramo de fe es más precioso que un kilogramo de conocimiento. Y muchas veces, humanamente hablando, ¿verdad? El problema más grande que tenemos es que queremos que nuestro conocimiento, que nuestra inteligencia, que nuestra astucia sea la que resuelve el problema y no le queremos dar a veces el lugar a Dios. Podemos ver acá que Job continuó su réplica diciendo que su sufrimiento sería más soportable si supiera el porqué del mismo. Si hubiera algún pecado por el cual necesitara arrepentirse, lo hubiera hecho. Sabía que los malos habrían de ser castigados y sabía que Dios lo reivindicaría si él lo decidía. Pero de todos los ejemplos de maldad del mundo, hermano, su gran deseo era que Dios limpiara su nombre, probara su rectitud y explicara por qué había sido elegido para recibir estas calamidades en su vida, aunque él en sí pensaba, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Job trataba de hacer que sus amigos vieran que las preguntas acerca de Dios, de la vida y de la justicia, no siempre, ¿verdad?, son tan simples a sí mismo de entender como ellos lo suponían. Luego también podemos ver que en el capítulo anterior, en el capítulo 22, Elifaz había tratado de condenar a Job al identificar algún pecado secreto que pudiera haber cometido. Y aquí Job viene y declara su confianza
en su propia integridad y en la justicia de Dios. Siempre tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de tener pecados escondidos en nuestras vidas, pecados que aún quizás ni conozcamos. La Biblia también nos enseña que aún nuestro corazón nos condena, pero Dios es más grande que nuestros corazones, como dice Primera de Juan, capítulo 3 versículo 20. Y también tenemos que entender que si somos verdaderos los creyentes, ¿verdad? Todos nuestros pecados nos son perdonados debido a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, como lo dice Romanos capítulo 5 versículo 1 y Romanos capítulo 8 versículo 1 de igual manera. El perdón y la limpieza de Él son suficientes, invalidan las dudas que perturban nuestra mente. El Espíritu Santo en nosotros es nuestra prueba de que somos perdonados ante los ojos de Dios a pesar de que nos sintamos culpables. Si nosotros, al igual que Job, estamos buscando verdaderamente a Dios, podemos enfrentarnos a las acusaciones de otros, así como nuestras propias dudas. Si Dios, hermano, nos ha perdonado y nos ha aceptado, tenemos que entender que ha sido así y no cuestionar y dudar, sino darle la bienvenida al perdón divino de Dios. De igual manera, en el capítulo 24, versículos 18 al 21, vemos que repentinamente Job parecía estar discutiendo del lado de sus amigos. Por tal motivo, algunos comentaristas piensan que fue uno de los amigos de Job que dijo esas palabras en esos versículos. Pero no debemos esperar que Job presentara un argumento lógico. Se sentía confundido, no estaba discutiendo que en cada caso Dios recompensara al malvado y castigara al recto. Simplemente estaba aseverando que en esa situación un hombre recto estaba sufriendo, aunque sus amigos decían lo opuesto. Así que, hermanos, van a haber momentos en nuestras vidas donde experimentemos momentos difíciles y quizás el consejo o los comentarios que recibamos de las personas que nos rodean quizás no van a ser edificantes, pero aprendemos nosotros que podamos utilizar palabras con amabilidad, bondad y de edificación, no de maldición, no de destrucción y no de desánimo, sino de aliento a los que nos rodean. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu sabiduría para que tu Espíritu Santo continúe trabajando en nuestras vidas, guiándonos, ayudándonos, para que así podamos ser de bendición a los que nos rodean, Señor, y de esperanza, mostrando gracia, perdón, compasión y piedad, y asimismo tu amor a cada persona que esté a nuestros lados. Para la gloria y honra tuya pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.